Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo tutorial. Les voy a compartir una segunda preparación de temple de huevo con aceite de linaza. Vas a necesitar solamente un huevo, aceite de linaza y agua purificada. En un video anterior habíamos hecho esta preparación con 5 volúmenes de agua, pero en esta ocasión vamos a prepararlo con 2 volúmenes. Ahorita te explico cómo. Primeramente vas a separar la yema y la clara. Solamente vamos a usar la yema y la vas a poner en un recipiente. Después vas a medir un volumen de aceite de linaza. Esto se refiere a el espacio que ocupa la yema en la cáscara de huevo. Ese va a ser tu volumen. Esta va a ser la medida que vas a tomar en cuenta para el aceite y también para el agua. Hay que ir agregando poco a poco el aceite de linaza, mezclándolo muy bien con la yema. Puedes usar una pequeña brocha o un pincel para integrarlo. Es muy importante que lo muevas muy bien para que se integre y se emulsione, ya que si no lo haces bien se va a separar después el agua y el aceite y tu temple no va a funcionar. Te recomiendo que hagas esta mezcla con calma, goteando el aceite de linaza poco a poco y mezclando. Te vas a tardar aproximadamente de 10 a 15 minutos en toda la preparación. Aquí te muestro cómo queda esta preparación al integrar la yema y el aceite de linaza. Como puedes ver, la consistencia es espesa, es cremosa. A esta mezcla vamos a integrar 2 volúmenes de agua, pero hazlo uno por uno. Te recomiendo que midas tu agua y agregues un poquito y mezcles bien, lo integras y así poco a poco hasta que te acabes los 2 volúmenes de agua y que tu mezcla esté muy bien integrada. Aquí te comparto los resultados para que notes la diferencia cuando usamos 2 volúmenes de agua y cuando usamos 5 volúmenes de agua. La mezcla de 2 volúmenes de agua es más espesa y más brillante a diferencia de la de 5 volúmenes, ya que está mucho más diluido nuestro temple. Cualquiera de las dos mezclas funciona muy bien, se adhiere perfectamente a tu soporte. Esto ya es cuestión personal, si te gusta diluir mucho más la mezcla o hacerla más espesa para que tenga una consistencia más parecida al óleo. Espero que este video te haya gustado y que te animes a pintar con temple de huevo y aceite de linaza. Nos vemos en otro video. Hasta luego.